¿Qué pasaría si Donald Trump llegara a Venezuela? En un escenario distópico e hipotético, analizaremos cómo este evento podría cambiar el rumbo de la historia del país. ¿Sería el inicio de una intervención extranjera o la chispa de un conflicto interno de proporciones inimaginables? Quédate en este video mientras exploramos las posibles consecuencias de esta llegada y cómo afectaría a cada uno de los actores involucrados. La llegada de Donald Trump a Venezuela, incluso como un escenario hipotético, encendería alarmas en todo el continente. Estados Unidos ha mantenido una postura firme contra el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando sanciones económicas y declaraciones fuertes para presionar un cambio político. Pero, ¿qué pasaría si esto se tradujera en algo más tangible, como la presencia directa de una figura como Trump en el territorio venezolano? Este gesto podría interpretarse como el primer paso hacia una intervención más seria. Venezuela no es un país aislado, es un terreno clave para potencias como Rusia y China, quienes tienen intereses importantes en el petróleo y otros recursos. La llegada de Trump podría provocar respuestas inmediatas de estos países. Este tipo de reacción complicaría aún más la situación, escalándola a un conflicto que podría involucrar a varios actores internacionales. Además, países vecinos como Colombia o Brasil, que son aliados cercanos de Estados Unidos, tendrían que decidir rápidamente qué posición tomar. Esto podría crear tensiones regionales y dividir a América Latina entre quienes apoyan a una posible intervención y quienes defienden la soberanía de Venezuela. Por otro lado, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos estarían en el centro del debate global, pero sus respuestas a menudo se ven limitadas por la división entre sus miembros. Mientras tanto, el pueblo venezolano quedaría atrapado en medio de estas disputas internacionales, enfrentando un panorama aún más incierto. Enfrentarse a una potencia como Estados Unidos sería un desafío enorme, y, aunque no se concrete una intervención militar, la sola idea de este escenario generaría tensiones en todo el país y en la región, cambiando el panorama político y social de una manera irreversible. Imaginemos por un momento que Donald Trump aterriza en Caracas. Para el gobierno de Nicolás Maduro, esto no solo sería una visita diplomática, sino un claro desafío a su autoridad, una acción que podría interpretarse como una declaración de guerra. En este contexto, el gobierno de Maduro movilizaría rápidamente las Fuerzas Armadas, incrementando los patrullajes y estableciendo puntos de control en todo el país, con el objetivo de demostrar fuerza y disuadir cualquier intento de intervención extranjera. Al mismo tiempo, el discurso oficial adoptaría un tono más agresivo y patriótico. Se podría utilizar a la figura de Trump como el enemigo perfecto para reforzar su narrativa de resistencia al imperialismo norteamericano. Este argumento sería explotado para justificar medidas más severas dentro del país, como la censura de medios de comunicación, restricciones en las redes sociales y un aumento de la represión contra líderes opositores y ciudadanos que se opongan al régimen. Es importante considerar que el miedo a una invasión también podría ser usado como un pretexto para declarar estados de emergencia en varias regiones del país. Esto permitiría al gobierno consolidar aún más su poder, mientras elimina cualquier disidencia bajo el argumento de proteger la soberanía nacional. Mientras tanto, para el ciudadano común, este escenario será una pesadilla. Las tensiones internas, combinadas con la posibilidad de un conflicto externo, generarían un clima de incertidumbre y temor, donde cualquier expresión de descontento podría ser reprimida bajo la excusa de traición a la patria. En definitiva, la reacción de Maduro ante la llegada de Trump no solo aumentaría la presión sobre el pueblo venezolano, sino que podría precipitar un colapso aún más acelerado del ya frágil panorama político y social del país. Por otro lado, la llegada de Trump a Venezuela sería vista por la oposición como una oportunidad única para ganar terreno en su lucha contra el oficialismo. Líderes como Edmundo González podrían aprovechar este evento para fortalecer su posición política, presentándose como intermediarios entre Estados Unidos y el pueblo venezolano. Este escenario permitiría a la oposición mostrarse como el puente hacia una solución respaldada internacionalmente, lo que podría inspirar esperanza en parte de la población. Sin embargo, la realidad dentro de la oposición venezolana es compleja. La fragmentación interna sigue siendo uno de sus mayores desafíos.
Mientras algunos sectores podrían ver la llegada de Trump como un momento ideal para coordinar esfuerzos con Estados Unidos y presionar por un cambio político, otros podrían considerar esta acción como un riesgo para la soberanía nacional. Estas posturas dificultarían una respuesta unificada frente a un escenario ya de por sí crítico. Por si fuera poco, la percepción pública también jugaría un papel importante. Una parte de la población podría apoyar la idea de una colaboración directa con Trump, viéndolo como una posible solución a la crisis, mientras que otros temerían que dicha alianza conlleve repercusiones negativas. Este contraste de opiniones podría polarizar aún más la sociedad venezolana, incrementando la inestabilidad política y social. En este escenario distópico, el pueblo venezolano se encontraría en el centro de una tormenta política y social. Más allá de los juegos de poder entre líderes nacionales e internacionales, las verdaderas repercusiones recaerían sobre una población que ya enfrenta una crisis humanitaria devastadora. La posibilidad de una intervención extranjera podría agravar aún más la escasez de alimentos y medicinas, aumentar la inflación y provocar un colapso total de los servicios básicos. Con un panorama de incertidumbre, el temor a un conflicto armado interno o externo sería palpable. Las comunidades podrían dividirse aún más, algunas apoyando la llegada de Trump como una esperanza de cambio, mientras que otras temerían las consecuencias de un enfrentamiento militar. La migración, que ya es una de las principales salidas para millones de venezolanos, podría intensificarse de forma dramática. Familias enteras intentarían cruzar fronteras, enfrentándose a condiciones cada vez más precarias en busca de seguridad y estabilidad. Sin embargo, los países vecinos, ya desbordados por la afluencia de migrantes, podrían endurecer sus políticas, dejando a muchas personas atrapadas en un limbo humanitario. La llegada de Trump a Venezuela, aunque hipotética, desencadenaría un complejo escenario de tensiones internas y externas, donde la división política dentro del país y las reacciones internacionales podrían alterar el equilibrio regional. Con un pueblo ya marcado por una crisis humanitaria, esta situación profundizaría la incertidumbre y la polarización sin ofrecer soluciones claras. Las consecuencias son impredecibles, tanto para la nación como para sus habitantes. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que podría pasar? Nos vemos en un próximo video.